Soy Víctor Fowler Calzada y hoy tengo una invitada especial. Buenos días. Buenos días, Víctor. Óigame, joven, tenemos una conversación pendiente. Así mismo es. Al que no quiere caldo le dan 3 tazas. ¿Me vas a explicar esa frase qué cosa significa? Claro, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos. Ven. Tenemos la frase enigmática. ¿Cómo se explica? Bueno, yo creo que tenemos que comenzar por el principio. Y el principio, al menos para mí, de esa frase está, ¿no?, en el discurso del 22 de diciembre de 1961 de Fidel Castro en la Plaza de la Revolución. Y antes de eso, entonces, están también las historias de mis abuelos, que además se alfabetizaron y cogieron el 6º grado en la Facultad Obrera Campesina, precisamente gracias a esa campaña de alfabetización. Y además está una de mis tías, la mayor, y una de las hermanas más pequeñas de mi abuela, que también fueron alfabetizadoras a su vez. Y haber nacido desde pequeña con esa historia repetida, ¿no?, contada, de gratitud y de agradecimiento, yo creo que también me ha hecho centrarme, ¿no?, particularmente en este tema para venir a conversar. O sea, tú eres de una familia en la que están mezclados a la misma vez alfabetizadores y alfabetizados. Sí, así mismo es. Qué cosa más interesante. Sí. Es increíble cómo la campaña de alfabetización no solo fue el proceso del año en el que se logra eliminar de Cuba el analfabetismo, sino que además fue una continuidad, o sea, fue un proceso con muchísimas continuidades, además continuidades que beneficiaron muchísimo a quienes participaron alfabetizando de él y siendo alfabetizados. Yo creo que la campaña de alfabetización, sobre todo el carácter popular que tuvo la campaña de alfabetización, supuso, ¿no?, un antes y un después en la revolución naciente, en la manera de imbricar, ¿no?, al pueblo, en la manera de imbricar a las personas en un proceso tan emancipador, tan revolucionario y tan necesario como fue en ese momento la campaña de alfabetización, y además tan moralizante con respecto al resto del mundo, porque si tenemos que ver en contexto la situación, ¿no?, del analfabetismo en América Latina, sobre todo en los países que sufrían más que nunca el tema del coloniaje, de la colonización, y además que sufrían también el tema de esa tosudez enorme, egoísta y macabra del imperialismo, de estar en todo momento obstaculizando, ¿no?, cualquier iniciativa de liberación, de independencia, de emancipación real. Por cierto que estamos frente a la Plaza de la Revolución. Sí, además fue un día lindísimo, según uno puede encontrar en cualquier libro de historia al que vaya. Combinó, y el mismo Fidel lo mencionaba en su discurso, el júbilo con la alegría, entonces la felicidad con la indignación. O sea, eran momentos de celebrar, pero también de sentir rabia, porque la campaña de alfabetización fue una campaña que también tuvo muchos costos, y dentro de ellos fueron los mártires, ¿no? Fue una masa juvenil apoyando todo ese proceso, pero cuando se pensaba que no se podía cumplir en un año, los obreros entonces vinieron en la última estocada a apoyar, y fue entonces cuando se pudo dar el golpe final y poder declarar a Cuba territorio libre de analfabetismo. Entender cómo eso fue una lucha de todo el pueblo, cómo el pueblo organizándose, además es un año complejísimo porque fue el mismo año de los sucesos de Girón, porque fue el mismo año en el que se recrudeció aún más el cerco económico, el bloqueo comercial, el tema de las hostilidades políticas alrededor de Cuba. Entonces, y que paralelamente a eso se haya podido desarrollar, además con la participación popular que tuvo, la participación juvenil, la participación obrera, la participación femenina que tuvo, que también, ¿no?, fue algo muy revolucionario, porque las mujeres
Hoy menos, pero en ese contexto sobre todo se veía mucho, estaban recluidas a los espacios privados y cómo incluso esa barrera de género, la campaña de alfabetización de alguna manera flexibilizó y los padres dejaron ir a sus hijas adolescentes incluso a las montañas, a los llanos a alfabetizar. Yo creo que eso es muy, muy trascendente y entenderlo como una lucha de todo el pueblo es fundamental para captar, ¿no?, lo que fue ese proceso. Estamos frente a la Plaza de la Revolución. Es un día de silencio, pero es de suponer que en ese momento de diciembre de 61, según vemos en las imágenes, esto era un hervidero. Fidel dijo tantas cosas ese día. De todo ese universo, ¿cuál es tu frase favorita? Hay varias, pero hubo una que me impactó mucho. Dice más o menos así: cuando los pueblos son capaces, ¿no?, de sobreponerse, o sea, de rebelarse contra todo ese vasallaje, contra todo ese colonialismo, contra toda esa dependencia, contra todo ese imperialismo, contra toda esa explotación, contra toda esa violencia que siempre se ha ejercido desde las metrópolis de poder, desde las élites de poder. Cuando un pueblo es capaz de liberarse de eso y de sobreponerse a eso, puede realizar las proezas más inconcebibles del mundo. Me gustó porque yo creo que la campaña de alfabetización fue eso. En solo un año, Cuba logró alfabetizar a toda su población en un contexto, ya hablábamos sobre eso, en el que los países que tenían, o sea, que peor tasa tenían, oscilaban alrededor de entre un 50 y un 80% de su población analfabeta. Lo que pasa con el analfabetismo es, porque hay muchas personas que no piensan en esto, no es solo el analfabetismo medible, concreto en un momento, sino que hay una segunda situación con el analfabetismo, que son aquellas personas que en determinado momento aprendieron, pero técnicamente 5 o 10 años después casi como si fueran analfabetos otra vez, ¿entiendes? Sí. Porque no tuvieron continuidad. Esto lo relaciono, lo conecto con lo que me dijiste, de que el proyecto de la campaña fue en realidad un proyecto que no era solo el acto de alfabetizar, sino toda la articulación de la continuidad. Con muchas continuidades. Esa frase de Fidel significa entonces que la campaña fue un acto de liberación en el sentido de pasar de esa población analfabeta a la posibilidad de entrar al mundo del conocimiento, pero significa también, te pregunto, que fue un acto de rebelión. Yo creo que sí. Incluso creo que Fidel lo dice en el mismo discurso, que el imperialismo no solo no perdona, ni ha perdonado todavía hoy la revolución, y que el imperialismo no perdona ni ha perdonado la fusta moral que significa Cuba, ¿no?, sobre la posibilidad de un proyecto social tan cerca, ¿no?, y además que se le va de sus manos. Y también en ese discurso él menciona que los imperialistas tampoco, ¿no?, iban a perdonar la campaña de alfabetización precisamente por eso, porque fue un acto también de rebeldía. Esa es una idea muy profunda, porque implica que el no perdón está en la articulación social de un acto colectivo de acceso al conocimiento. O sea, la verdadera liberación está en el acceso al conocimiento. De hecho, hoy en día muchos de los procesos que se gestan desde la educación popular son procesos colectivos de construcción del conocimiento, o sea, de organización y aprendizaje colectivo en determinados procesos educativos. Y yo creo que la campaña de alfabetización tiene mucho de eso, y a mí, sabiéndolo ahora, se me ilumina como un precedente importantísimo para eso. Debemos entender la campaña como un gran acto colectivo de rebelión, de liberación, en el sentido de acceso al conocimiento. Sí, sí, pero en ese discurso Fidel también deja claro, además de una manera muy impactante, o sea, muy vibrante, porque es un discurso muy vibrante, el tema de que es un acto también de resistencia, pero no solo una resistencia al imperialismo, no solo una resistencia para sobreponerse al tema de la dependencia,
sino también una resistencia cultural, ¿no? Y una resistencia desde el punto de vista del acceso, ¿no? a la cultura. Incluso específicamente en el discurso hay una frase de lo más motivadora, ¿no? Que dice que precisamente esa resistencia del pueblo de Cuba va a ser la sepultura del imperialismo. El Cuba va a ser no solo la primera revolución socialista de América Latina, sino además también en ese momento colocarse al frente del menor índice de analfabetismo en América Latina. En aquel momento le daba un derecho moral tremendo, ¿no? Para poder hablar de democracia, y además hoy en día todavía sigue siendo muy polémico, pero en aquel momento, incluso en ese discurso, es increíble cómo ese discurso es, además de profundamente antiimperialista, que eso es algo que atraviesa Fidel Castro, es también una lección de democracia, ¿no? Porque muchos de los países latinoamericanos en ese momento, aliados políticos de Estados Unidos para el tema Cuba, el discurso, ¿no? político hacia las afueras que se manejaba era que el socialismo era opresión, era explotación. Y entonces Fidel se preguntaba, ¿cómo puede ser el socialismo explotación? ¿Cómo puede ser el socialismo opresión? Si en un año logramos alfabetizarnos a un país completo. Y eso se resume además magistralmente en una provocación que hace lindísima, que dice, ¿no querían socialismo? Bueno, pues le vamos a dar 3 tazas de socialismo si siguen. Ya, esa es la frase. Esa es la frase. 3 tazas de socialismo. Ya. Hubo una idea también que me llamó muchísimo la atención y la contrasté con otra experiencia de vida que tuvo que ver con mi visita al Museo de la Alfabetización, que está en el complejo Barona. La antigua Ciudad Escolar Libertad. Bueno, Ciudad Escolar Libertad. Exacto. Y es como él cuando relata, ¿no? la parte triste de la campaña, que fueron los asesinatos, específicamente relata el asesinato de Manuel Ascunza, dice que el asesinato de un maestro se convirtió en 100.000 brigadistas más. Esa frase yo la conecto muchísimo con una historia que cuentan en el museo, que fue como se muere una muchacha ahogada en una crecida de río, una brigadista, una alfabetizadora en las montañas. Y bajan a darle la noticia a sus padres. Y cuando se sientan a darle la noticia a sus padres en la casa, la primera respuesta de sus padres a esa noticia de que su hija había muerto fue si su otra hija más pequeña podía ocupar el lugar de su hija fallecida. Y eso, bueno, eso es algo que eriza la piel y además demuestra el nivel de compromiso que en ese momento se tenía con el proceso de alfabetización. Y otra interesantísima es que el alfabetizador más joven tenía 7 añitos, que también es un ejemplo clarísimo de cómo estaba el país completo comprometido con el proceso. Uno se queda con la palabra, la frase, y dice la campaña de alfabetización, y todavía no tiene muy claro que eso era una demanda en sectores olvidados de la población. Eso era una demanda de más de 100 años, desde siempre. Es decir, eran los sectores que no habían tenido nada nunca, ¿entiendes? Y la campaña los trajo a la vida al entregarles un camino de acceso al conocimiento, porque hay que entender que todo vino junto. Claro, fue un proceso. O sea, de eso se trata un proceso de cambio social, ¿no? Fue la campaña, pero fue esa estancia de aquellos 100.000 campesinos en la ciudad. Sí, hubo muchas pequeñas revoluciones dentro de la misma revolución en muchísimos sectores al mismo tiempo de manera transversal. Fidel Castro termina ese discurso preguntándole a los brigadistas, que además desde hacía meses, ¿no? En la medida que se iban declarando territorios, terminada, ¿no? La campaña de alfabetización, los mismos brigadistas, o sea, ese mismo ejército juvenil de alfabetización le iba solicitando nuevas tareas. Entonces él en el discurso dice, pero ustedes no me están pidiendo nuevas tareas, y todo el mundo le responde, no, sí, le estamos pidiendo. Y dice, bueno, yo la tarea que tengo para ustedes es que sigan estudiando. Y en ese mismo discurso, él incluso aprovecha para anunciar las becas que se abrían para brigadistas y para muchachos no brigadistas, y además becas que también priorizaban a muchachos en zonas rurales
que en sus lugares no habían institutos tecnológicos, que en sus lugares no habían secundarias, no habían preuniversitarios, y que benefician a muchachos pobres y a muchachos que tuvieran muchos hermanos de familia que no tuvieran recursos también para seguirle costeando la continuidad de estudio. Y así fue como se abre la Academia Nacional de Arte, así fue como se abre la Escuela de Instructores de Arte, que él menciona que quería que fueran a llevar la cultura al tema de las cooperativas y las granjas. Así es como surgen también las escuelas de instrucción de maestros primarios. Surgieron varias en Tope de Collante, en Minas de Frío. Así es como surgen también los institutos tecnológicos y las escuelas tecnológicas, también las escuelas de idiomas. El país abre becas de escuelas de idiomas para estudiar. Pero hay una que también a mí me llamó mucho la atención y después me dediqué a leer un poquito más, que fue una escuela para brigadistas muchachas que estaba en la Héroes de Girón, que se llamaba Escuela Nocturna para Domésticas. Y es que esas muchachas que iban a estudiar, iban a terminar su secundaria, su preuniversitario, por la tarde estudiaban teoría y economía, o sea, teoría política y economía, que en el tema de la formación de la mujer eso es indispensable porque suponía, ¿no?, un paso, ¿no? La mujer siempre vista, ¿no?, para temas más estereotipados en el tema del acceso al conocimiento, o temas muy feminizados específicamente, pero ellas estudiaban teoría política y economía, y por las noches entonces le daban clases a domésticas, a amas de casa. Eso también me pareció muy, muy revolucionario, sobre todo para las cuestiones de género, un punto importante de inflexión. Entonces ese pensamiento hay que entenderlo como el despliegue universal, porque está en todos los campos, de una enorme ofensiva cultural que se extendió mucho más allá de la campaña. Hubo muchas becas aquí en la ciudad de La Habana para esas personas que tú estás señalando. Y yo recuerdo que yo tuve compañeros que habían estado becados en La Habana, de ese tipo de familia, desde preescolar, y salieron graduados universitarios. El despliegue del proyecto educativo fue asumir un compromiso con ellos que duró años. O sea, y el país recogió esos frutos 3, 4, 5 años después, porque además necesitaba fuerza profesional, necesitaba fuerza capacitada, necesitaba gente instruida, necesitaba un sujeto colectivo instruido. ¿Para qué? Para impulsar el proceso, o sea, para el proceso revolucionario cubano, para construir el socialismo. No sé si tú tengas algo que decir. No, es que lo que me gusta que lo digas tú, porque esa es la manera de pensar Fidel. Desde muy inicio de la revolución, con aquella idea de convertir cuarteles en escuelas, siempre insistiendo en la función de la educación. Cuando llega el momento de la campaña, cuando llega todo este despliegue de todas las subramas que vienen después de la campaña para crear proyectos de educación continua, pero cuando esto está sucediendo en paralelo a la articulación de un sistema de cultura en el país, porque las dos cosas van juntas, el sistema de educación y el sistema de cultura, hasta llegar a la década de los 80 con otra cosa que es también parte de los proyectos de pensamiento de Fidel, que es todo ese enorme despliegue de las escuelas en el campo, todo el enorme despliegue de la enseñanza politécnica profesional hasta la enseñanza universitaria, es decir, toda la vida. Esa fue su manera de pensar, lo cual significa que liberación, rebelión y resistencia van juntas en ese pensamiento, y que los proyectos de emancipación social como este son en su más profunda esencia proyectos de educación universal continua, o sea, porque es educación para todos y continua. Aquí estamos en la zona donde tanta historia ha sucedido. Vamos para el lado.